Hola, ¿qué tal amigos míos? Bienvenidos a su curso de física. En esta ocasión estaremos hablando sobre la conservación de la cantidad de movimiento. Pero, ¿qué es la conservación de la cantidad de movimiento? En un video anterior hemos visto que hay impulso y cantidad de movimiento. El impulso es la fuerza que se aplica durante un intervalo de tiempo, lo cual genera una determinada cantidad de movimiento, que incluye la masa de un cuerpo y la velocidad con la que éste se desplaza. Ahora bien, con respecto a la conservación de la cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento lineal total de los cuerpos que chocan debe ser igual antes y después del impacto. Si esto ocurre, se dice que se logró la conservación de la cantidad de movimiento. Aquí podemos ver una ecuación que nos permite comprender qué es lo que ocurre cuando dos cuerpos chocan. Podemos ver que la suma de sus cantidades de movimiento antes del choque deben ser igual a la suma de sus cantidades de movimiento después del choque. En esta ecuación, las variables m1, v01 son iguales a la cantidad de movimiento del cuerpo antes del choque. En el caso de m2, v02, y va a equivaler a la cantidad de movimiento del cuerpo, en este caso el cuerpo 2, antes del choque. Y la misma situación para los cuerpos después del choque, con la diferencia de que se considerará su velocidad final, tanto del primer cuerpo como del segundo. Ahora bien, ¿cuáles son las unidades de medida que nosotros vamos a emplear para este tipo de ejercicios? Primero que nada, analicemos las unidades del Sistema Internacional de Unidades. Recordemos que en el SI la masa se mide en kilogramos y la velocidad en metros por segundos. Estas competen precisamente a las unidades de masa y velocidad respectivo del Sistema Internacional de Unidades. Esto nos lleva a comprender las colisiones o los choques, como podemos apreciar aquí. Pueden existir choques de dos masas o simplemente considerando choques de dos cuerpos. Cuando dos masas consideradas como M1 y M2 chocan, se usa el símbolo V sub 0 para describir las velocidades antes del choque y el símbolo V sub F describe las velocidades después del choque. De esta manera, nosotros podemos comprender que antes del choque utilizaremos los subíndices sub 0, 1, sub 0, 2 y después del choque consideramos que son velocidades finales. Por ese motivo estará sub F1, sub F2 para cada una de las respectivas velocidades. Ahora, ¿qué ocurre en un choque de dos bloques? Antes del impacto, ambos con una determinada cantidad de masa están desplazándose a una determinada velocidad. Antes del impacto, cada uno lleva su propia velocidad inicial. En el momento en que ocurre el impacto, las masas generan un choque y por lo tanto puede ser que salgan rebotadas. Aquí podemos considerar que ya adquieren una velocidad final. Observen el tamaño o la longitud de las flechas en el caso de la velocidad sub 0,1. Vean cómo esta velocidad que tiene es menor con respecto a esta otra. Al momento del impacto
intercambian una buena parte de su energía cinética y por tal motivo ambas masas chocan y se van en diferentes direcciones. Ahora, hablemos acerca de los choques elásticos o inelásticos. También vamos a hablar acerca de estos. Primero que nada, debemos mencionar el coeficiente de restitución. Este coeficiente es la razón o relación negativa de la velocidad relativa después del choque entre la velocidad relativa antes del choque. Podemos apreciar aquí su ecuación. El coeficiente de restitución, tenemos que la diferencia de velocidades después del choque entre una velocidad relativa antes del choque. No olvidemos que las velocidades F1 y F2 son velocidades correspondientes a los cuerpos 1 y 2 después del choque, de igual manera que las velocidades sub 0,1 y sub 0,2 son las velocidades de los dos cuerpos que están antes del impacto. En el caso de las alturas, es decir, este coeficiente me permite comprender qué ocurre en el proceso del choque cuando estos van uno al lado de otro, es decir, en una dirección horizontal. Pero recordemos que también pueden existir choques como el simple hecho de dejar caer un balón. El balón va a impactarse contra el suelo, esto debido a la fuerza de gravedad, y va a tener un ligero rebote. Entonces, el coeficiente de restitución lo puedo calcular con la raíz cuadrada de las alturas. En este caso, la altura 2 entre la altura 1. Recordemos que para choques perfectamente elásticos, su coeficiente de restitución debe ser igual a 1. Para choques perfectamente inelásticos, su coeficiente de restitución debe ser igual a 0. Ahora, en la vida real no existen choques perfectamente elásticos o perfectamente inelásticos. Siempre van a estar comprendidos entre 0 y 1. Por lo que podría ser que el coeficiente de restitución adopte un valor de entre 0 y 1. Es decir, puede ser 0.1, 0.2, 0.9, 0.98, por mencionar algunos. Pero, ¿qué son los choques elásticos y cuál es su diferencia con los choques inelásticos? Los choques elásticos son aquellos en el cual los cuerpos chocan entre sí y generan un ligero rebote. Y este ligero rebote se le conoce como el coeficiente de restitución. Además, se conoce que la energía cinética en los choques elásticos se conserva, siendo lo contrario en los choques inelásticos. Es decir, cuando dos objetos chocan entre sí y estos quedan unidos, se considera que es un choque inelástico y por lo tanto también se considera que ambos tienen la misma velocidad final. En esta demostración vamos a analizar un choque perfectamente elástico, es decir, su coeficiente de restitución es igual a 1. Para eso, analicemos a las dos esferas que tenemos aquí. La velocidad de ambas esferas es de 2 metros por segundo. El que ésta implique que tenga signo negativo es que va dirigido hacia la izquierda. Las energías cinéticas de ambas esferas son de 6 joules y las masas son idénticas. Así que tenemos un choque perfectamente elástico, dadas las masas iguales, las velocidades iguales, coeficiente de restitución igual a 1.
vamos a analizar cómo se produce el choque. Observen hasta este momento antes del choque. Ambas esferas llevan una velocidad inicial de 2 metros por segundo. En el momento en el que chocan y se desvían, debido a que hay una conservación de la energía cinética, nos damos cuenta de que llevan la misma velocidad ambas esferas. Así que, en un choque perfectamente elástico, nos damos cuenta que la energía cinética se conserva en su totalidad. Y las velocidades que llevan ambas, en este caso, como son mismas masas y misma velocidad con las que se desplazan, son iguales. Analicemos en este momento un choque perfectamente inelástico. Recordemos que en los choques perfectamente inelásticos, la energía cinética no se conserva, pero sí el momento lineal. Entonces, veamos nuestros datos a continuación. La masa de ambas esferas es de 3 kilogramos. La velocidad a la que están viajando es de 2 metros por segundo cada una. Recordemos que la velocidad 2 tiene signo negativo porque implica que va dirigido hacia la izquierda. Y como es un choque perfectamente inelástico, el coeficiente de restitución es igual a 0. Veamos qué ocurre cuando estas dos esferas chocan entre sí. Vamos a ir observando poco a poco que se van aproximando a una velocidad constante de 2 metros por segundo. La energía cinética de cada una es de 6 joules y su cantidad de movimiento es de 6 kilogramos por metro sobre segundo. En el momento en que ambas chocan, dado que es un choque perfectamente inelástico, que se caracteriza porque no hubo un rebote, ocurre que la energía cinética se pierde y por lo tanto la velocidad después del choque es igual a 0 para ambos objetos. Es decir, tenían una velocidad inicial que era 2 metros por segundo antes del choque cada una de estas masas, y cuando finalmente chocan, la velocidad final para ambas será de 0, porque es un choque perfectamente inelástico. Continuamos en nuestro laboratorio de colisiones. En esta ocasión, vamos a analizar qué ocurre con las esferas que tienen la misma cantidad de materia, pero la velocidad es diferente. El coeficiente de restitución es igual a 1, lo cual indica que es un choque perfectamente elástico. Podemos apreciar además que la energía cinética de la masa 1 es igual a 6 joules y la energía cinética de la masa 2 es de 24 joules, lo cual implica que la esfera de color azul va a generar un mayor empuje en la esfera de color morado. Cuando estas dos esferas choquen, como reacción, van a generarse que las velocidades se van a intercambiar. Y es lo que nosotros podemos apreciar en este momento. La esfera morada tiene una velocidad de 2 metros por segundo y la azul de 4. Al momento del impacto, puesto que es un rebote, es un choque perfectamente elástico, se transmiten las velocidades, permitiendo así que exista la conservación de la energía cinética. Y podemos ver cómo la energía cinética que tenía la esfera de color azul fue cedida a la de color morado y de manera recíproca con la de color azul. De esta manera, analizamos cómo se mantiene o se conserva la cantidad
de movimiento. Bien, ahora veamos qué ocurre en nuestro laboratorio de colisiones cuando hemos modificado los datos de la masa. Las velocidades de ambas esferas son idénticas. La masa 1 tiene un valor de 2 kilogramos. La masa 2 tiene un valor de 3 kilogramos. Aquí estamos observando que el coeficiente de restitución es igual a 0. Es decir, que es un choque perfectamente inelástico. Pero veamos qué ocurre al momento de activar el movimiento. Podemos ver cómo cada una de las esferas se van aproximando una a la otra a una determinada velocidad, que es antes del impacto. Pero como la esfera azul lleva una mayor energía cinética, cuando se impacte con la esfera de color púrpura, va a generar un choque inelástico en el cual las esferas se desplazarán en la dirección en la que ocurre el mayor movimiento de energía cinética. Y podemos apreciar cómo la cantidad de movimiento en el caso de la masa 1 lleva un valor de 0.8 kilogramos por metro por segundo, es decir, ha disminuido con respecto a la de la masa 2, que tiene un valor de 1.2 kilogramos por metro por segundo.